Clase 8 de interpretación bíblica. La pregunta que nos hacemos en esta clase es, ¿qué son los evangelios? Si hubiera que responder con una sola palabra, diríamos que los evangelios son biografías, biografías de Jesús. La segunda pregunta que vamos a tratar de respondernos en esta clase es la cuestión sobre el origen de los evangelios. Y tenemos que entender que todos, absolutamente todos los documentos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego durante la segunda mitad del siglo I. Entendemos que la ausencia de escritos cristianos en la primera generación cristiana fue debido, entre otras cosas, porque el origen del cristianismo fue un movimiento rural y solo cuando el cristianismo saltó a las ciudades tuvo a su disposición esa tecnología de la información que llamamos justamente escritura. Cuando surgieron los primeros documentos cristianos, las cartas del apóstol Pablo fueron escritas en griego. ¿Fue esta, digamos que podemos preguntarnos, fue esta la única razón por la que Jesús no dejó nada escrito? Porque vivía en un ámbito rural y porque él no hablaba griego, hablaba hebreo y hablaba un hebreo más común, que era el arameo. Obviamente que probablemente hubo otras cuestiones, ¿no? Pero quizás Jesús estuvo demasiado ocupado formando personas como para dedicarse a escribir durante su breve ministerio público. En esto se parece a otro personaje de la historia, como lo es Sócrates. Este filósofo griego que vivió más de 4 siglos antes de Cristo es probablemente el segundo personaje más influyente de la civilización occidental y tampoco escribió nada. Eso que, a diferencia de Jesús, vivió en un ámbito, en un medio urbano, donde la escritura era común, como lo era Atenas. Sin embargo, Sócrates prefirió el diálogo como el modo de transmitir su sabiduría. Conocemos sus pensamientos, sobre todo a través de su discípulo Platón y de las obras que Platón ha realizado. De Jesús podemos decir que dejó una huella, una profunda, una honda huella en un grupo de discípulos que transmitieron sus recuerdos y sus enseñanzas durante unos 40 años sin el apoyo de ningún texto escrito. Eran personas que habían creído que Jesús había resucitado entre los muertos, que Dios había reivindicado a su Cristo, liberándolo de la muerte, y que Jesús era ahora el Señor que desde su lugar, junto a Dios, seguía enviándoles su Espíritu y animándoles a continuar el proyecto de Jesús. La memoria de Jesús se conservó gracias a estas personas. ¿La memoria de Jesús fue conservada por la tradición? La pregunta es, la respuesta es sí, solo por la tradición en esos años. De hecho, en esos 40 años fue donde brotó también la escritura a través de dicha tradición. Los estudiosos de la Biblia creen que el evangelio más antiguo fue el evangelio de Marcos, que fue escrito en torno al año 70 después de Cristo. Jesús murió aproximadamente, la fecha no se sabe exactamente, en el año 30. El final de los años 60, volviendo otra vez para arriba, fue un tiempo especialmente crítico para los cristianos por un triple motivo. En primera instancia, en el año 66, los judíos se rebelaron contra los romanos e iniciaron una guerra, la guerra judía contra los romanos, que tendría nefastas consecuencias. La destrucción del templo de Jerusalén, profetizado por nuestro Señor Jesús, fue esto en el año 70, y en el año 70 la destrucción se llevó el templo también del pueblo judío. En segunda instancia, los últimos años de Nerón, que se suicidó en el año 68 después de Cristo, fueron especialmente conflictivos. De hecho, el emperador persiguió con saña a los cristianos y algunos de sus líderes más destacados, como lo fue Pedro y Pablo, entre ellos, murieron como mártires en ese entorno, en ese entonces. De hecho, podemos decir en tercera instancia que al final de la década de los 60, casi todas las personas que habían conocido a Jesús habían muerto o estaban muriendo, tanto por causa de la persecución como debido a su avanzada edad. En este contexto, solamente en este contexto de persecución y de pérdida, justamente era donde se estaban perdiendo las memorias, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esa persecución y de pérdida de las personas que eran memorias vivas de Jesús,
Un escritor genial, como lo fue Marcos, compuso la primera vida de Jesús a imagen de las biografías de los personajes célebres de la antigüedad. La pregunta es, ¿por qué decimos que Marcos es el evangelio más antiguo de los evangelios? Es el más antiguo. Pues esa pregunta nos lleva a considerar lo que estudiosos del Nuevo Testamento, y en esta clase vamos a prestar mucha atención, se llama el problema sinóptico, o cuando nosotros escuchamos los evangelios sinópticos. De entre los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay 3 que se parecen mucho, muchísimo entre sí: Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelios se llaman evangelios, como dijimos hace unos segundos pasados, evangelios sinópticos. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos 3 evangelios pueden disponerse por ser vistos juntos. Por ejemplo, en una columna vertical, paralela, se puede ver la similitud que hay en estos 3 evangelios. Se parecen tanto entre sí que se hace necesario pensar que uno se ha copiado de otro. El problema sinóptico trata de resolver quién copió a quién. Muy bien. Marcos es el evangelio más breve de los 3. Casi todos los hechos y dichos de Jesús que encontramos en Marcos se encuentran también en Mateo y Lucas. Y usted ahí puede ir intuyendo por dónde vamos caminando. Mateo y Lucas tienen material común que no se encuentra en Marcos, y cada uno de ellos tienen materiales que solo ellos tienen. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que solo se encuentra en el Evangelio de Lucas, no lo va a encontrar ni en Mateo ni en Marcos. La visita de los Reyes Magos al niño Jesús solo se halla en Mateo. Obviamente hay alguna diferencia entre Mateo y Lucas sobre la niñez de Jesús, que eso después lo vamos a ver en la clase, ¿bien? Pero hay materiales comunes a Mateo y Lucas que no se encuentran en Marcos. Por ejemplo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro está en Mateo y Lucas, pero no lo encontramos en Marcos. Y la mejor manera para explicar estas similitudes y diferencias es pensar que Mateo y Lucas copiaron de Marcos y de un documento, escuche con atención, de un documento hoy perdido, que a los cuales los exégetas, aquellos estudiosos de los cuales nosotros como profesores estudiamos, ese documento lo han denominado documento Q. Es la hipótesis del documento Q, que era una colección y dichos de Jesús que se ha perdido, pero es evidente que tanto Mateo como Lucas lo tenían, y de esa forma pues pudieron colocar ese material más otro que es de forma exclusiva, que cada uno de los evangelios, tanto Mateo como Lucas, lo tienen. Así que volviendo a la historia en torno al año 70, un cristiano genial, como dijimos segundos pasados, consciente de que la situación de crisis que estaba viviendo la iglesia era tal, con la pérdida de los testigos más cualificados de Jesús, Marcos redactó una vida de Cristo. El Evangelio según San Marcos es justamente el libro que se convirtió, podemos decirlo, en un bestseller entre los cristianos. Adquirió difusión y prestigio, y una década o 2 más tarde, 2 autores independientes, los autores de los Evangelios de Mateo y Marcos, compusieron sus propias versiones de esa historia, añadiendo materiales que encontraron en otro documento que justamente dijimos segundos pasados, porque hoy no lo tenemos, es el documento Q. Es la hipótesis del documento Q. Usted dice, ¿cómo, de dónde Mateo y Lucas rescataron esta información? Bueno, pues existe esta observación. Obviamente que Mateo y Lucas, Mateo como discípulo y Lucas como una persona que fue un discípulo del apóstol Pablo y un hombre de mucho conocimiento, ambos tenían material que era estrictamente bien conocido por ellos, pero especialmente Lucas. Podemos ver que su trabajo fue un trabajo muy fino sobre el fundamento del Evangelio de Lucas. Entre ellos podemos ver que Lucas pudo haber consultado a María por tantos detalles que encontramos en la vida de María y Jesús, y usted dice, ¿cómo lo encontró? Bueno, es algo
algo que los exégetas vuelan un poco su imaginación y obviamente no violenta el texto y pudiera darnos unas respuestas de cómo Lucas compuso el Evangelio de Lucas. El último evangelio en aparecer fue probablemente Juan, a finales del siglo I. Juan sigue una línea argumental distinta de Marcos y el retrato de Jesús que presenta es también distinto. Bien, y esto lo vamos a ver en forma más detallada, si no en la clase que viene, en la próxima. Hay que decir aquí que los títulos que hoy damos a los evangelios, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Lucas, San Juan, fueron acuñados recién en el siglo II. Así que a finales del siglo I tenemos estos 4 evangelios y bueno, probablemente algunos más. Durante el siglo II hay una aluvión de nuevos evangelios, nuevas vidas de Jesús, algunos de los cuales creados por algunos grupos disidentes dentro de la iglesia, que bueno, fueron sumados y sumando a la cantidad de historias. Durante la primera mitad del siglo I, se pone en marcha un proceso en que la mayoría de los cristianos se ponen de acuerdo en una lista solamente de 4 evangelios, así como en la lista justamente de lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Y esto es conocido como el canon. Bien, el canon son aquellos 4 evangelios que hoy tenemos. Usted dice, ¿hubo otros? Claro que los hubo. A continuación de la clase vamos a ir explicando y usted va a entender por qué y cómo solamente quedaron estos 4 evangelios. Aquí tenemos justamente de nuevo a la tradición en acción. La tradición preservó durante las primeras décadas la memoria de Jesús sin la ayuda de la Escritura, como dijimos al principio de la clase. Y ahora la tradición va a dictaminar qué libros pertenecen a la Escritura y cuáles no, qué evangelios pertenecen y qué evangelios no pertenecen a la Escritura. Este proceso de formación del canon no se realizó de modo formal en un concilio, ni fue una idea de un religioso o cualquier otra autoridad. Fue un discernimiento en red de las distintas comunidades en contacto unas con otras a lo largo de muchos años. Cada una y por obra y guía del Espíritu Santo preservó Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este proceso hubo quien propuso que la mayoría sería, que lo mejor dicho, más que la mayoría, que lo mejor sería hacer una síntesis y reducir los evangelios a un único relato. Pero la mayoría reaccionó diciendo que no sería bueno tener una única perspectiva, que es mejor tener cuatro perspectivas como, bueno, como 4 puntos cardinales existen en la Tierra, ¿no es cierto? El canon estaba cerrado en los años 150 después de Cristo, a excepción de algunos libros que estaban aún con, digamos, un interrogante. Algunos de estos libros dudosos fueron incorporados al Nuevo Testamento en ese proceso, ¿no? Y usted dice, ¿cuáles fueron los libros dudosos? Bueno, fue el caso de Apocalipsis y el caso de Hebreo. Y otro libro que era muy leído dentro del pueblo cristiano, pero quedó por fuera del canon bíblico, fue el Pastor de Hermas. Así que el Pastor de Hermas, que en un momento estaba dentro del canon bíblico, se quedó por fuera, y aquellos libros que decían que sí, que no, que sí, que sí, que no, quedaron, que fueron justamente al final del canon, cuando se cerró el libro de Apocalipsis y el libro de Hebreos. Bien, resumimos lo que hemos dicho hasta ahora. Jesús no escribió nada, confió su memoria no en una obra escrita de su puño y letra, sino en personas de carne y hueso que le recordaran no solo de memoria, sino sobre todo haciendo y siendo su presencia en el mundo, en primera instancia, en resumen de esta clase. Durante los primeros 40 años, en segunda instancia, los únicos escritos que tenemos son las cartas de Pablo. En la crisis de finales de los años 60, un cristiano que era además un gran narrador compuso el primer evangelio, Marcos. De este primer relato bebieron otros 2 autores que compusieron Mateo y Lucas. Por último, vino el evangelio de Juan. Durante la primera mitad del siglo II se elaboró el total de todos los libros, o sea, se cerró el canon bíblico, ¿bien? Y los 4 evangelios incluidos en él se llaman libros canónicos, ¿bien? Los que se quedaron por fuera de esa lista son libros apócrifos, no tienen la autoridad
de parte de Dios para estar dentro de este canon. Habiendo comentado esto, espero que haya sido lo más claro en cuanto a la conformación del Nuevo Testamento. Espero verlos en la clase, ya en la clase online, y de esta manera poder responder a las preguntas que tengamos pendientes.